Bueno, el abogado de este programa, mi querido Juan Luis Montero, lo saludamos con mucho gusto, mi querido Juan Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi querido Francisco? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a todo el auditorio. Y bueno, pues quisiera tocar un tema que ahorita es relevante, en donde no solo se piensa, sino se observa que hay dudas al respecto y hay pues una valoración incorrecta a una situación de un testigo en un proceso judicial. Primero vamos a empezar que toda persona está obligada a comparecer en un proceso y declarar la verdad que conozca respecto a los hechos que se le imputan o que conozcan de hechos que se le imputan a un tercero. Es decir, la prueba testimonial es una prueba de un tercero ajeno al proceso, en donde a través de sus sentidos, esto es bien importante, no de oídas, no es me dijo fulano, me dijo sultano, yo escuché a dos personas que comentaron tal cosa, esto está desvalorado totalmente. Esto no tiene ningún valor probatorio. Pero aquello que pasó a través de mis sentidos, pues esta prueba es la testimonial. Y por su naturaleza es una prueba falible por el factor humano que interviene, por lo que esta debe ser valorada atendiendo a diferentes circunstancias. La propia psicología del testimonio, atendiendo, y tenemos que tener claro que la memoria no graba circunstancias, sino que interpreta y reconstruye una realidad, por lo que se debe entender a las circunstancias del testigo, condiciones de perspectiva, el tipo de suceso, si es un suceso violento, si no es violento, la edad, la implicación, la escolaridad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cuándo? Cuando se trata de un testigo singular, ¿qué es decir esto? Una persona que solo habla sobre un hecho, ¿sí? Pues debe de estar soportado con diversas pruebas. Es decir, y esto lo han soportado diferentes tribunales, es decir, debe haber otras pruebas que soporten mi dicho. Cuando es singular, cuando es plural, es distinto, porque cuando se hace la pluralidad del testigo, pues también los tribunales, hay jurisprudencia de la Corte que en cuanto se trata de testigos de cargo, ¿quién es este? El que acusa, el testigo que da fe de lo que sucedió o menciona o relata lo que sucedió de un imputado, ¿sí? Si incurre en contradicciones circunstanciales que no atienden al fondo de las versiones, constituyen prueba. Sin embargo, cuando se trata de pruebas de descargo, la pluralidad de testimoniales no resulta suficiente para disfrutar los hechos y tiene que requerir de otras pruebas. Entonces, no hay, y es bien importante porque no hay un sistema para establecer qué valor se le debe dar a cada prueba desahogada, sino que el juez, atendiendo a las máximas del derecho, su experiencia, el conocimiento, que es de valorar las pruebas que están desahogando, entonces se hace la prueba testimonial. Y el juzgador debe valorar que el sujeto que está declarando tenga el criterio para entender el acto, sea imparcial, el testimonio verse sobre un hecho que es susceptible de conocer a través de los sentidos y más. Entonces, también es importante porque se está diciendo que si hay un testigo que cometió un delito, que es un delincuente, pues cómo es posible que pueda ser prueba plena. En primera, no conocemos todo el expediente. Y es bien importante que el hecho de que una persona ha participado en la comisión de un hecho delictivo distinto al que está declarando o con relación al delito que está investigando, no resta el valor de su dicho. Tenemos el criterio de oportunidad, mi querido Paco. El criterio de oportunidad es aquellos testigos que participaron en el delito y que proporcionan información. Déjate tú pruebas o datos a fin de que la fiscalía le dé persigue el delito. Entonces, con este criterio nos dice, bueno, pues yo puedo haber cometido un delito, pero bajo juramento, ¿sí? Bajo una situación de que no puedo mentir o cometería otro delito y yo miento, puedo dar mi testimonio. Entonces, se comete el error cuando se dice que si viene de un delincuente, el testimonio no tiene valor. Esto es falso. Más bien hay que entender si es el único o es una pluralidad de testigos. Otra cosa que desde mi punto de vista no es correcto es decir que la pluralidad no puede ser prueba. Claro que puede ser prueba, si se dan ciertas circunstancias. Entonces, creo que hay que tener cuidado también de todo lo que puede tener un expediente procesal. Rápidamente te acuerdo, yo respeto y admiro al maestro
Juan Velázquez, que en una ocasión hablaba de un asunto que yo llevaba la defensa y hablaba con conocimiento. Y cuando me dieron entrada por todo lo que decía, lo único que le dije, maestro, está oyendo usted en contra de todo lo que me enseñó, que es hablar de un expediente cuando no se conoce. No podemos decir si son testimonios aislados, testimonios plurales o testimonios sin pruebas, porque tenemos que conocer todo el expediente. Y esto es no querer ni atacar, ni defender, ni cargarle a alguien un hecho. Simplemente es tener claro hoy en día lo que es una prueba testimonial. Creo que es importante para tener claro lo que está sucediendo allá, aquí o a veces en un asunto de uno mismo. Que se vean involucrados, que sepan qué es la testimonial, mi querido Paco. Pues muy interesante, mi querido Juan Luis, sobre todo en el marco de lo que estamos viendo allá en Estados Unidos, que es un sistema jurídico totalmente distinto, pero de todos modos importante esta aclaración que tiene que ver con principios generales del derecho. Gracias, Juan Luis. Buenas tardes. Buenas tardes.